Bueno, hola a todos y a los que no están en vivo para la clase cuando la vean. Voy a compartir pantalla de nuevo y vamos a ir a la presentación que corresponde un poquitito a retomar un poco antes lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan que hicimos al principio de todo, vimos lo que era un proceso estocástico, la importancia de la aleatoriedad, lo vuelvo a subrayar, lo pongo con negrita, con rojo, como quieran, la importancia de la aleatoriedad. Nosotros vamos a hacer modelos estocásticos, vamos a trabajar con la concepción de que una serie de tiempo es el resultado, es la realización de variables aleatorias que se corresponden con procesos de carácter estocástico. ¿Tá? Por tanto, la aleatoriedad para nosotros es absolutamente importante. No quiere decir que no podamos tener componentes determinísticos. Hemos visto en algún caso que podemos incluir la constante, también podremos incluir en algún momento una tendencia determinística. Pero el resto de los componentes del modelo va a estar de alguna manera ayudados, incluidos, contaminados, como lo quieran llamar, por las características de aleatoriedad. Nosotros habíamos visto, voy a ver si voy para atrás un poquito, mi mouse no anda muy bien hoy, voy a ver si escribo, si les muestro la ecuación de un AR2, acá. ¿Se acuerdan que vimos lo que era un ruido blanco, vimos lo que era un AR1, cómo eran las características de estacionariedad y cómo podíamos analizar esas características a través de la función de autocovarianza y autocorrelación? Después vimos algunos casos de AR2, porque nos interesaba a los efectos de ver otras convergencias en la función de autocovarianzas, sobre todo ante procesos estacionarios. Y habíamos escrito un AR2 con este formato, en donde está εt. εt, que es un ruido blanco con media cero, varianza constante, que la designamos como sigma cuadrado, y es el que le da la aleatoriedad al proceso. ¿Tá? Entonces vimos que podíamos pensar este AR2 como una ecuación en diferencias, y que para analizar la estacionariedad de estos procesos íbamos a estudiar las raíces que el módulo de las raíces de este polinomio en L. Si las raíces tenían un módulo mayor a 1, el proceso era estacionario. En este caso tengo dos posibles raíces, así que pueden ser dos raíces iguales irreales, dos raíces reales y distintas, y raíces complejas. Y eso me determinaba una cierta forma de la convergencia de la función de autocovarianzas. El signo de la raíz dominante, o sea, la que tenía mayor módulo, es el que me va a determinar la forma, si voy a tener una convergencia monótona cero, si va a ser, digamos, arriba, abajo, hasta converger, o si tengo raíces imaginarias que le va a dar esa cadencia, como si fuera una viborita, digamos, producto de las raíces imaginarias. Atrás de todo esto estaba la idea de que resolvíamos, cuando hablo de las raíces, quiero decir que estamos resolviendo una ecuación en diferencias. Hablamos de que era ecuación en diferencias porque estoy en tiempo discreto, tengo una unidad de tiempo que puede ser un día, una hora, un mes, un trimestre o un año, pero siempre son unidades de tiempo discretas. Por eso hablamos de ecuaciones en diferencias. En las presentaciones contamos un poquitito cómo era la solución, y llegamos finalmente de alguna manera a mostrar cómo es qué instrumentos utilizamos para justamente analizar la estacionariedad. Para analizar la estacionariedad de los autorregresivos, observo entonces el módulo de las raíces del polinomio en L. Una cosa que después nos resultó, o por lo menos que presentamos, y para mí lo voy a retomar en esta clase, que es muy útil, es que si el proceso es estacionario, yo puedo representarlo como una combinación lineal de infinitos ruidos blancos rezagados.
haciendo cuentas, o sea, haciendo la recursión hacia atrás, podíamos ver que yo podía escribir a xt como una suma infinita de epsilon t menos j multiplicados por un coeficiente que ahora como estoy en términos de un ma, los voy a llamar, le cambio el nombre, le pongo psi, y me queda esta suma infinita de coeficientes. Que a su vez era muy interesante retomar esto porque le poníamos incluso un nombre que se llamaba función de impulso-respuesta. ¿Qué quiere decir? Que ante un shock en determinado periodo de tiempo yo puedo tener acá el efecto de ese shock en xt. El efecto del shock en xt menos j se mide a través de psi j y es el efecto que tiene ese shock en xt. Si el proceso era estacionario, lo que veíamos era que estos psi de j iban teniendo también una forma, pero que iban convergiendo a cero. Justamente esa es la idea que hay atrás de un proceso estacionario. Lo que ocurrió en un pasado lejano pesa poquito al día de hoy o prácticamente desaparece. Analizamos en qué condiciones era que se desaparecía, analizamos cómo era la forma de un AR2, de la función de autocovarianzas de un AR2, calculamos el gamma 0, gamma 1, gamma 2, la idea era que ustedes también lo hicieran a mano con un papel y un lápiz. La propuesta acá está cómo tienen que hacer, ¿no? Multiplicar xt por xt, entonces a la formulación del AR2 la multiplican siempre, acá ven, por xt. Y esta es la forma fácil de hacer la cuenta. Lo mismo se hace en gamma 1, escriben cómo es x-1, y ahí hacen la cuenta. Ese es el planteo para poder encontrar la forma de la función de autocovarianzas. Vimos cómo era la función de autocorrelación, también, que es los gamma de k dividido gamma 0, que son procesos también puros, que son los procesos de medias móviles, que son combinaciones lineales de ruido blanco, y ahí analizamos dos cosas. Bueno, ¿qué pasa con estos procesos si son estacionarios? Y veíamos que en principio si era un ma de tipo finito, o sea, yo tenía q combinaciones de los epsilon t, y ahora como son más finitos utilizo tita como coeficiente. Cuando es un ma infinito uso un coeficiente que le pongo un nombre de psi. Ahora como estoy en un ma finito uso los tita para representar los coeficientes. Esto cuando lo estimemos va a tener valores. Y ahí analizamos la estacionariedad. Vimos que para analizar la estacionariedad también lo que podíamos pensar era lo siguiente. Yo tengo una combinación lineal de procesos estacionarios, porque los ruidos blancos son procesos estacionarios. Una combinación lineal finita, una cantidad finita de ruidos blancos sumados. Por tanto, los procesos de medias móviles finitas eran siempre estacionarios. Para analizar otro concepto, que es la invertibilidad, lo que analizábamos era justamente, en este caso, las raíces del polinomio en L de tita, de la parte ma, y ahí veíamos lo mismo que el equivalente al razonamiento que hacíamos para estacionariedad, lo hacemos para invertibilidad. Miramos si las raíces el módulo de las raíces de ese polinomio son mayores que 1. Y en ese caso verificamos si el proceso es invertible. ¿Tá? Si tengo dos raíces, una tiene módulo mayor que 1 y otra tiene módulo menor que 1, no sería un proceso invertible. Vimos un ejemplito con el MA1 y cómo es que una vez que detectamos que es estacionario, verificamos si es invertible, podemos calcular la función de autocovarianzas. En el caso de los MA, veíamos que teníamos un valor de gamma 0, un valor para el caso del MA1, un gamma 1, y a partir de 2 en adelante, del rezago 2 en adelante, como es el mayor al orden del MA, ahí siempre es 0. Bien, después analizamos lo que era un proceso de medias móviles de tipo infinito, y ahí veíamos que para analizar estacionariedad e invertibilidad algo cambia, porque no tengo asegurada la estacionariedad, dado que tengo una suma infinita
infinita de términos. Y la varianza puede no ser constante. Cuando calculan la varianza hay que verificar que esto sea una suma convergente. Una posible forma de expresar esa condición es que la sumatoria de los θ j al cuadrado sea menor que infinito o que en valor absoluto sea menor que infinito. Lo que implica que un MA de orden infinito puede no llegar a ser estacionario, no porque la media sea creciente, o sea que no sea constante, sino asociado a la varianza, que la varianza no sea constante, que tendría esta forma que está acá. Después, lo que quiero presentarles hoy como algo nuevo, esto está en la misma, yo sustituí las presentaciones y le agregué esta parte de ARMA PQ a las presentaciones. ¿Y qué son entonces los procesos ARMA PQ? Son procesos que no son puros, no tienen exclusivamente un componente AR ni exclusivamente un componente MA, sino que tienen ambos componentes. Por eso se llaman procesos mixtos y por eso juntamos los nombres y se llama ARMA PQ. P va a ser, como en el caso anterior, el orden de la parte AR, Q va a designar o va a indicar el orden de la parte MA. Entonces queda escrito así como este chorizo larguísimo, como xt es igual a φ1, xt menos 1, φ2, xt menos 2, φp, xt menos p, epsilon t menos θ1, epsilon t menos 1, y así hasta θq, epsilon t menos q. Vieron que acá empieza a ser bien importante analizar los subíndices. Los epsilon t, todos ellos son ruidos blancos con media cero y varianza que la designamos como sigma cuadrado epsilon. Y podemos llegar a reordenar para que nos quede como claro. Yo eso también se los recomiendo cuando uno le dice, tengo este proceso, yo qué sé, no sé, ARMA 1,1. Verificá si es estacionario invertible. La forma como así que se te aclara el panorama es cuando pones toda la parte AR del lado izquierdo, toda la parte MA del lado derecho. Entonces, saber que analizar la estacionalidad implica analizar las raíces de este polinomio. Si fuera un AR1, básicamente lo miro a través de la raíz de ese polinomio de orden 1. Si quiero ver la invertibilidad, voy a analizar las raíces del polinomio de la parte más. Entonces ahí como que no tengo manera de entreverarme y de equivocarme. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Supongo que sí, porque no me cortaron. Entonces, yo puedo reescribir de forma como compacta y escribir al polinomio en L de la parte AR como phi de L, al polinomio de la parte MA como tita de L. Y esto mismo también lo puedo escribir en forma compacta de esta manera. En el caso, vayamos al caso simple, el que nos ayuda a ver todo como con claridad, que sería un ARMA 1,1. Lo reescribo en la forma que yo les sugería, la parte AR en la parte izquierda, la parte del polinomio en L de tita de la parte MA en la parte derecha, y bien, la pregunta es, y ahí espero que me contesten, ¿cuál sería la condición? Creo que está escrito ahí, no le pregunto nada, pues está escrito acá. ¿Cuál es la condición de estacionariedad de este proceso? Bien, que que φ1 sea menor que 1, que es el inverso de la raíz en L. La condición de invertibilidad, analizo el polinomio en L y veo que θ1 en valor absoluto sea menor que 1. ¿Qué pasa si φ1 y θ1 tienen el mismo valor? Ahora sí espero que me contesten. No importa lo que está escrito ahí. ¿Qué pasa si son iguales esos dos coeficientes, esas dos raíces?
Bueno, lo dejo para que lo piensen. Entonces, haciendo como un resumen de lo que recién dijimos, la condición de estacionariedad de un arma PQ va a ser, vamos a analizarla de la misma manera que si fuera un ARP. La condición de invertibilidad de un arma PQ la vamos a analizar de la misma manera que si tuviéramos un proceso MAQ. De autocovarianzas y de autocorrelación de estos procesos. Acuérdense que siempre hacemos el mismo análisis, vemos la especificación, miramos la estacionariedad y miramos la forma de la función. La forma de la función, que yo les recomiendo que hagan las cuentas, lo importante es que ustedes tengan presente que, bueno, Rho 0 siempre va a ser 1, en el gamma 0 va a tener esta forma, acá tenemos los gamma y los Rho, ¿está? El gamma 1 va a tener esta forma, en donde participa tanto el coeficiente phi como el coeficiente tita y sigma, y a partir de K, de gamma de K, que si es un arma 1,1, esto va a ser con K mayor que 1, entonces tiene esta forma, gamma de K es igual a phi 1 por gamma de K menos 1, o su equivalente en las correlaciones, Rho de K igual a phi 1. ¿Eso qué quiere decir? Primero desapareció el coeficiente tita, lo que va a primar es el decaimiento en esa función, si es estacionario, que viene dado la forma, lo que está dominando después de gamma, en 2, 3, 4, 5 y demás, lo que domina es la forma, la dinámica de convergencia de la parte autorregresiva. ¿Tá? Eso es lo que ustedes van a ver cuando vean una función de autocorrelación de un arma PQ. En los primeros rezagos juega en forma multiplicativa todos los coeficientes, pero a partir del orden de esa parte MA, empieza a primar la convergencia de la parte AR, que es la que domina. Otra cosa que ya habíamos mencionado, pero que la volvemos a mencionar ahora, es la representación de estos arma PQ como un proceso de medias móviles. Bueno, entonces lo escribimos, acuérdense que en forma compacta yo lo podía escribir todos los procesos de medias móviles infinitos, lo puedo escribir a través de, en forma resumida, de un polinomio en L de infinitos términos, cuyos coeficientes lo llamo psi. Si esto lo desarmo, ¿cómo sería esta forma del psi de J? Esto sería lo mismo que hacer, a ver si está escrito, ven que yo puedo escribir, acá tengo phi de L por xt igual a tita de L por epsilon t. Si la parte autorregresiva es estacionaria, yo puedo pasar dividiendo este polinomio en L, ¿tá? ¿Hola? No, Hola, yo no. se me cortó. ¿Qué fue lo último que escucharon? ¿Qué dije? La parte del polinomio en L. Estás Está. muteada. Esta parte que les Bueno, estaba... En fin. Lo que intenté mostrarles entonces era... Bueno.
Volví. ¿Me escuchan? Voy a ver si pedí a mi hijo que se desenchufara de internet porque se ve que la conexión está re inestable. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Estábamos en mostrarles que si este proceso era estacionario, entonces yo phi de L lo puedo pasar a dividiendo, digamos, y entonces me queda de esta manera que está acá, ¿no? Me queda tita de L dividido phi de L, y por lo tanto acá lo único que muestra es cómo quedan extendidos, digamos, escritos toda la expresión del polinomio en L, de orden Q en la parte MA y de orden P en la parte A. Por lo tanto, como estamos todavía en un marco en donde suponemos que conocemos los coeficientes phi y tita, digamos, son los poblacionales, entonces, ¿cómo podríamos calcular los psi? Bueno, a través de esta cuenta, ¿no? Lo que hacemos es, explicitamos en un arma 1,1, por ejemplo, cómo sería el polinomio en L de la parte AR, multiplicado por los infinitos términos de, acá le faltan todos los L's, eso me acabo de dar cuenta ahora. Acá tendría que decir 1 menos phi 1L, 1 más psi 1L más psi 2L cuadrado, ¿lo ven? ¿Ven lo que estoy corrigiendo? Y acá debería decir igual a 1 menos tita 1, tita sub 1, L. ¿Tá? Haciendo esta igualdad de polinomios, yo puedo obtener la secuencia de los psi. Y por tanto, voy a ir igualando los coeficientes. Esto es correcto lo que está escrito, lo único que está incorrecto acá es que le faltan los L's, pero esto es correcto, y me va a quedar una cierta forma de una ecuación en diferencias para los psi de K. ¿Qué pasa si quiero expresarlo? Dijimos, es estacionario, lo puedo escribir como un AR infinito. Y ahí analizamos cómo me quedan los coeficientes psi. Por otro lado, también puede ocurrir que yo lo pueda expresar como un AR infinito. Si el proceso es invertible, pasamos al revés, ¿no? Tenemos phi de L por xt, y acá tenía el tita de L, lo paso dividiendo, me queda igual a epsilon t, lo doy vuelta y ahí me queda como un AR infinito. Si lo expresamos como un AR infinito, los coeficientes los pasamos a llamar pi, eso creo que los dije el otro día, y haciendo, digamos, básicamente la misma operación que hicimos antes, conociendo tita 1 y phi 1, entonces podemos obtener los pi. Hay una vez que llegamos a mostrar cómo es la forma de los distintos procesos, es puros, tanto AR como MA, y tanto procesos mixtos como ARMA-PQ, analizamos las condiciones de estacionariedad e invertibilidad, y si se cumplen seguimos adelante, y vimos como si estas dos propiedades se cumplen, lo podemos expresar como un MA infinito o como un AR infinito. Y acá les quiero traer un teorema que es fundamental en todo esto, que es sumamente importante, que se llama teorema de Wall, que dice que cualquier proceso, que lo podemos llamar xt, cuya media sea 0, por ejemplo, y que sea estacionario en sentido débil o en covarianza, o sea, débilmente estacionario, yo lo puedo expresar de esta manera. Lo puedo expresar como la suma de dos componentes. Uno, que es totalmente estocástico, que ven acá, es la suma infinita de los epsilon t, más un componente que lo llamo v sub t. Voy a suponer que el proceso es estacionario, por tanto lo que ocurre es que esta suma infinita, la esperanza es 0, ¿no?, de esta parte, y lo que voy a suponer es que la varianza, repito, la varianza es finita, no crece con el tiempo, converge esa sumatoria. Y entonces eso implica esta condición, ¿no? Esta parte tiene una expresión en un MA infinito estacionario. Los epsilon t son ruidos blancos, y una cosa importante es que cualquiera de los dos sumandos, digamos, son independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que la esperanza
entre los epsilon t y lo que hay acá en pt, que podemos pensar, ahora vamos a definirlo y vamos a poner ejemplos de lo que podría ser, es 0. Quiere decir que no hay una covarianza, una relación lineal entre bt y epsilon t. Y cuando digo epsilon t me refiero a todos los t, ¿no? T-1, T-2, T-3, son mutuamente incorrelacionados. Epsilon t lo puedo pensar como un error de predicción de x mediante una función lineal de sus rezagos. O sea, la diferencia entre el valor de x menos su expresión en términos de la media condicional, como si fuera un AR, esa diferencia entre lo que estimo y entre lo que es observado es lo que yo puedo calcular como epsilon t, que tiene las características deseables de un proceso ruido blanco. ¿tá? Y bt va a ser un proceso determinístico. ¿Qué quiere decir? Que ese proceso puede predecirse a partir de una función lineal de los rezagos de xt. Es completamente predecible. Por ejemplo, si bt fuera una constante, sería a, siempre sería predecible. Hoy, mañana, pasado va a ser el mismo valor. Si fuera una tendencia determinística, como esa que recién vimos, en el ejemplo que les comenté al principio de la clase, eso es un proceso completamente determinístico, que básicamente depende de lo que ocurrió, digamos, en el pasado, porque crece en forma sistemática, sin ninguna aleatoriedad que lo disperse, por lo tanto es completamente predecible. ¿tá? Los componentes determinísticos son completamente predecibles. Si asume el valor de una constante, hoy, mañana, pasado y traspasado va a ser la constante. Si asume la forma de una tendencia lineal como A más B por T, para los distintos valores que asume T, que es 1, 2, 3, 4, son los distintos días o los distintos meses, eso también es completamente predecible, no hay ningún tipo de aleatoriedad. Y, como les dije, una cosa que no les mencioné es que a este otra sumando yo lo puedo llamar U, por unpredicted, por impredictibilidad, por la parte de que no es determinístico. Entonces, este componente va a estar incorrelacionado con este componente de acuerdo a la formulación de Wald. Y este se puede predecir a lineal de xt, o sea, de valores pasados, y Se cortó. Se cortó. perdón, no sé qué pasa, que se corta, se cortó otra vez. Les estaba comentando, ya comparto pantalla. Hoy viene difícil la mano. Antel cada día está peor. Lo que les decía era las características de predictibilidad que tiene B sub T, a diferencia de la aleatoriedad que está asignando al otro componente que llamo U sub T. Acá no está escrito explícitamente, pero esta primera parte del sumando lo llamo U sub T. Entonces, lo que dice este teorema es que cualquier proceso que sea estacionario en covarianza tiene una representación lineal, puede tener un componente determinístico, lineal, digo puede porque el B sub T también puede ser 0, ¿está? Puede ser una constante, puede ser 0, puede ser una tendencia lineal, puede ser una sinusoide, lo importante es que no haya aleatoriedad en ese B sub T. Y un componente no determinista o indeterminista lineal, cuya aleatoriedad viene dada toda a través del ruido blanco epsilon T. Si yo tuviera el caso en que B sub T es 0, bueno, entonces el proceso es puramente no determinista. Tiene solamente la suma, solamente esta parte. ¿Está? Y lo puedo expresar como un más infinito. A B sub T, como les mencioné recién, se les denomina determinístico porque el conocimiento de la realización del proceso me permite hacer una predicción sin error
para adelante, o si quieren con varianza cero de lo que va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, la componente U, que en este caso la componente U es este primer sumando, la sumatoria de los epsilon t, se le llama no determinística o indeterminística, o lo que me parece más interesante, componente estocástico, en donde las características es que genera una estructura estocástica. ¿Tá? Viene dada a partir del ruido blanco, que es el que le da toda la aleatoriedad, y la sucesión de esos coeficientes. Y el conocimiento de una realización de mu sub t no implica que yo pueda predecir sin error mu sub t más k. La varianza del error de predicción no va a ser nula. No quiere decir que no lo puedo predecir. Lo que dice es que no lo puedo predecir sin error. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, hablen conmigo. Pueden decirme sí o no. Bueno, en definitiva, esta expresión es una expresión muy importante porque van a ver que a los efectos no solamente de la utilidad que tiene poder trabajar con esa expresión, sino que decir yo puedo expresar a cualquier proceso arma APQ mientras sea estacionario e invertible, lo puedo expresar como sobre todo si es un proceso estacionario, yo lo puedo expresar como una función de impulso-respuesta, digamos. Tiene su expresión, digamos, de estacionariedad como una función de impulso-respuesta, y ahí puedo ver un montón de cuestiones muy importantes. ¿Tá? Y siempre va a tener un componente, va a ser un modelo lineal, porque tiene una expresión lineal, va a ser de carácter estocástico, y le puedo incluir componentes determinísticos. Una parte va a tener varianza cero, la correspondiente a V, y la otra correspondiente a U, va a tener una varianza distinta de cero, que va a ser, lo que implica es que puede ser predecible, a menos que solamente tuviera un epsilon t, ¿no? Pero va a ser predicho con error. Hasta acá, nosotros entonces presentamos los procesos AR, los procesos MA, los procesos ARMA y su expresión en Wald. Lo que voy a hacer es mostrarles ahora, quiero saber si tienen alguna duda que me quieran preguntar, ya sea por sí o por no, les pido por favor que hablen, y así les voy a mostrar, algunas cuestiones en el R. ¿Tienen dudas? ¿Cuántos de los que están acá no vieron nunca nada de R? Santiago, ¿vos viste algo de R alguna vez? No, yo no vi mucho de R. Está. ¿Emanuel? Sí, yo sí. ¿Sofía? Sí, mínimamente en economía matemática, pero básico. Está. ¿Luciano? ¿Lucía? Bueno, les cuento un poquitito lo que les voy a mostrar acá. Esto es el RStudio. Esperen que voy a limpiar todo esto. Voy a limpiar acá también. ¿Ah? Y esta parte que está acá es donde está el script, los gráficos, y acá arriba Creo que me va a ir tomando, digamos, los Silvia, datos. creo que no. ¿Se cortó? No sé si soy yo, pero no, o sea, sigo viendo la presentación. ¿No me estás escuchando? Sí, te escucho.
Ah, pero bueno, o sea, no sé. está. Bueno, ahí se cortó. Pero ¿Ahora estaba viendo sí? solo la presentación. Ahora sí. ¿Ahora ves el R? Sí. Está. Sí, sí. Me había parado en la presentación y no en todos, ahora me paré en R. Está. Bueno, lo que les voy a mostrar acá, sobre todo la parte del script, voy a mostrarles brevemente cómo puedo simular un proceso ruido blanco. En este caso hay algunos procedimientos que ya están establecidos en el R que yo lo puedo utilizar. Por ejemplo, en este caso voy a generar una variable W bajo condiciones de normalidad, 8.000 casos, con media 0 y varianza 1, ¿tá? Sencillamente me paro en esa línea, la corro, esperen que mi mouse anda más o menos, me doy cuenta que corrió, porque ven que acá abajo, que es donde está el resultado, me apareció los datos, ¿tá? Ahora lo vamos a ver porque lo vamos a graficar, pero ven que corrió, efectivamente es largazo porque generé muchos para que me quedara con una buena distribución. ¿Tá? Lo que está en azul quiere decir que lo corrió sin problemas, y después me mostró el resultado. ¿Por qué? Porque yo acá escribí W. Entonces le estoy diciendo, mostrame lo que hay adentro de W. W es un objeto, como si fuera una cajita, en donde se generó un conjunto de datos, 8.000 datos, que se distribuyen normal 0,1, y los metió allí. Cuando le pongo W lo convoco, digamos, y me los muestra. Fede, vos corregime si no uso la terminología adecuada. Esta línea siguiente, lo que me va a permitir es partir, si quiero hacer, quiero que vean la pantalla partida en dos, para que vean dos gráficos, por ejemplo, le pido de esta manera que me parta la pantalla en dos. Entonces voy a dibujar primero cuál es a este W, para que ustedes lo vean, van a ver que, bueno, para que ustedes lo vean. Esperen, porque voy a hacer lo siguiente, esperen un segundo, porque si yo no comparto la pantalla de esta manera, ustedes no van a ver, nos van a ver esto. Ay, esperen un poquito, ¿hay algo en el chat acá? Ya contestá, alguien contestó, Bueno, esperen que comparto otra vez, porque se me fue. A veces no sé si es mi... Corro entonces que voy a partir la pantalla, que hago el dibujito. Cuando yo hago esto, ¿ustedes ven el dibujo más grande? ¿Solamente el gráfico? ¿Se ve, Fede, el gráfico, el plot del ruido blanco? Sí. Está. Sí, se ve. Está, perfecto. Después, acá cuando dice Abline, esperen que se me fue, lo voy a dejar en un lugar en donde quede ahí. Cuando le corro el Abline, lo que me hace es, me dice, haceme una raya horizontal en 0, para que ustedes vean la media. Eso quiere decir Abline H igual 0. Lo que hace es me dibuja esto en este eje para que ustedes puedan ver cómo se mueve en torno a esa media 0. Luego le voy a pedir que me haga el autocorrelograma. De ese ruido blanco. Por eso lo dividí en dos, esa pantalla, para que pueda tener los dos gráficos. El título queda grandote, como yo acá no lo extiendo mucho, para a ver si ahí lo ven mejor. Tenemos por un lado el proceso, que lo que ven es como muy loco así, ¿no? Es completamente aleatorio, y lo que yo veo en la función de autocorrelación es que, a no ser ρ0, que es 1, todo el resto está dentro de ese intervalo de confianza, que es chiquitísimo porque es 1 sobre raíz de t, y t es 8.000, porque generé 8.000 observaciones. Bien, eso para mostrarles cómo se simula un ruido blanco. Acá hay otra forma en el script para hacerlo, que no es lo que me interesa, después se lo podemos colgar. Y acá quiero simular procesos AR1. Voy a simular 2.000 observaciones
acá simulé más de 2000, simulé 8000. ¿Tá? Ahora les cuento. Voy a llamar YT al proceso, voy a utilizar una función que se llama ARIMA-SIM, que quiere decir voy a simular procesos ARIMA. En esta parte donde dice list, lo que le voy a dar son los coeficientes y le voy a indicar si es un AR, si es un MA, qué es. Entonces lo que le estoy diciendo es que va a ser un autorregresivo cuyo coeficiente va a ser 0,5. Le estoy pidiendo que me simule 8000 observaciones, de manera que se parezca mucho más al proceso teórico, y cuyo desvío estándar sea 1. ¿Tá? Entonces, si llegan a no ver o algo, me avisan. ¿tá? Bueno, sencillamente me paro acá, lo pinto, lo generó, ven que acá está en azul. Si hay algo que sale mal, te dice de todo y además sale en rojo. ¿tá? O sea, pueden darse cuenta que algo no funcionó. Después, otra vez voy a dividir la pantalla y voy a hacer el plot. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ven que le voy a cortar un pedacito, porque si pongo otra vez las 8000 observaciones, queda todo apretujado y no van a ver nada. Como yo quiero que vean que tiene una cadencia distinta a la que veíamos en el ruido blanco, voy a cortar las observaciones y me voy a quedar solo con 500. ¿Qué es lo que hago acá? Que le digo, dibujame, ¿qué cosa? Un pedacito. En vez de cortar previamente la serie y convertirla en otra, lo que digo es dibujame un pedacito. Dibujame un pedacito que empieza en la observación 7500 y va hasta la 8000. Podría haber puesto de la 2500 a la 3000, ¿está? Y después lo otro que pongo en el gráfico son sencillamente, nada, cosas como, decime qué voy a poner en el título, main es el título, la expresión que va a ir en el eje de la C. ¿Está? Entonces vamos a dibujarlo. Lo corremos. Esperen que, para que me quede uno solo, limpio acá, lo corro de nuevo. No quiero que me quede uno solo porque les voy a mostrar el autocorrelograma. Este sería el proceso autorregresivo. ¿Ven que se ve muy chiquito? Ven que igual estas 500 observaciones son bastante y lo que hacen es mostrarme este gráfico que difícilmente yo a través de este gráfico me pueda dar cuenta de, digamos, la cadencia o la regularidad que puede tener el proceso. Y por eso necesito hacer el autocorrelograma. Acá le pido que me haga el autocorrelograma de la variable YT, que es como yo llamé cuando la generé, con un máximo de 30 rezagos. Entonces, vuelvo a mostrarles el grafiquito. Lo voy a tratar de agrandar, si pudiera. ¿Ven? Entonces, con esto solo, ¿ustedes se dan cuenta que es un AR1? Probablemente no. Sin embargo, si miran la función de autocorrelación, ¿qué ven? ¿Qué ven ahí? Anímense. ¿Qué ven? No tengan vergüenza. Se puede uno equivocar. O no, no importa. Tanto importa que se equivoquen como que no, pero que se comuniquen. ¿Entienden lo que se ve en esa función de autocorrelación? Esperen que tengo acá un chat que no logro ver. ¿Vos ves, Fede, el chat? Sí, Que recién me parece que alguien...
Sí, entrar ¿Alguien en el comentó intervalo de algo? confianza. Acá, ahí está, Santiago dice, entra en el intervalo de confianza. Bien, lo que tengo entonces es, por un lado, acá los rezagos, acá los valores de los ρ de K. Los que están en azul punteado es el intervalo de confianza, que es 1 sobre raíz de t. Y después lo que tenemos es justamente ρ0, ρ1, ρ2, ρ3, ρ4 y así sucesivamente. Y lo que vemos es, como dice Santiago, que va cayendo hasta entrar en el intervalo de confianza. Lo que me importa es también ver la forma en cómo decae. Ven que acá es un decaimiento monótono. Quiero que presten atención a eso y ahora les voy a mostrar otros casos. ¿Tá? Miren este otro caso. Este otro caso que está acá, que se va a llamar Y1T, voy a simular un proceso autorregresivo, pero ahora con coeficiente menos 0,5. ¿Tá? Y voy a hacer el mismo proceso. Lo voy a graficar, lo voy a generar y luego voy a hacer el autocorrelograma para que puedan verlo. Y me quedó partido. Esperen que a ver si lo puedo hacer. Acá. ¿Qué diferencia tiene? Opa, se me escapa. Bueno, la vuelvo a abrir. Ay, se me va. Discúlpenme. ¿Qué diferencia tiene? Es también un aruno. Es también un aruno cuyo módulo de la raíz es 0,5. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, perdón. Toco las cosas para poder ver el chat y hago lío. ¿Qué ven acá? Semejanzas y diferencias. Encuentren la diferencia con lo que vimos antes. Bueno, Sofía dice, ve que converge al intervalo de confianza, pero la forma en cómo converge es diferente. Y efectivamente, como tiene un coeficiente negativo, y como los ρ de K es phi a la K, entonces cuando el coeficiente, cuando el exponente es impar, me va a quedar negativo, cuando es par, me va a quedar positivo. Entonces tenemos esa convergencia, pero es arriba, abajo y abajo. ¿Tá? Y esto es parte de lo que yo les mostré la otra vez con un dibujito hecho en el R. Ahora lo que estamos viendo, en las transparencias lo tienen, en las presentaciones lo tienen con un... Es la misma idea, solamente que es un poquito más pituco el dibujito, porque las barritas son más gruesitas, están en rojo, pero indican lo mismo, ¿tá? No quiero que pierdan de referencia a eso, ¿tá? Bueno, ¿qué pasa si, voy a cerrar esto, esperen que voy a bajar el chat porque si no empiezo a no verlos, a no ver lo que escriben. ¿Qué pasa si yo genero, voy a mostrarles otro caso, todo esto es como para que puedan acostumbrar el ojo a la parte de identificación. ¿Qué pasa si, denme un segundo por favor. Hola. Sí, cómo no. Disculpen. Pero estoy sola en mi casa, van a entregar una heladera, estoy con mi hijo chico, pero van a venir a traer una heladera que se me rompió la heladera y me están llamando. Bueno, lo que quiero mostrarles acá, ese es el problema de hacer todo en casa, ¿no? Pero bueno.
Miren, acá lo que pretendo mostrarles con esto es la diferencia entre los dos procesos que son autorregresivos, pero con convergencias diferentes, porque los coeficientes son diferentes. Siempre estoy con autorregresivos y con el mismo módulo, pero con signos distintos. Vamos a ver ahora qué pasa cuando, por ejemplo, el coeficiente AR es muy chiquitito, por ejemplo 0,2. Entonces acá lo genero, hago el dibujito, está allí, no se ve mucho, voy a hacer el dibujito del autocorrelograma y volver a que lo miren. Bueno. Esperen un poco porque se me fue todo al... ¿Será posible que no lo encuentre? Acá me quedó todo esto. No importa. Lo que está allí presente es entonces un AR1 con coeficiente 0,2, en donde lo que quiero que vean es que la convergencia es muchísimo más rápida. ¿Tá? Esto es lo que quiero que vean cuando cambio el valor del coeficiente. ¿Qué pasa si en realidad genero ahora uno que sea con un coeficiente, un AR1 con un coeficiente 0,9? ¿Cómo me queda el gráfico de las 500 observaciones? Ven que acá parece, ¿no? Como que sube, baja. O sea, se acuerda de lo que pasó el día anterior. Entonces, hasta que no viene un shock y lo dispersa, le ven un poquito más la regularidad. Y ven cómo tiene un decaimiento que es espelar uno que les mostré previamente. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si genero uno igualito, un AR1, pero que sea con un coeficiente 0,9 pero negativo? Ven que la convergencia es también a cero, es también lenta, pero es diferente. Y miren, la forma del gráfico también es mucho menos visible, no se ve tanto esa cadencia. ¿Por qué? Porque está arriba, abajo, arriba y abajo, y así sucesivamente. ¿Está? Estas son como entonces diferentes formas de autorregresivos. ¿Qué pasa si genero, les quiero mostrar un caso de un AR2? Bueno, voy a generar un AR2. Acá no se ve mucho tampoco porque son unas cuantas observaciones, pero lo que quiero mostrarles es cómo sería la función de autocorrelación y autocorrelación parcial de este AR2, que va a tener raíces imaginarias. Miren esta otra forma de convergencia. ¿Ven que es como una viborita? Viene así, baja, sube y se mete. Pero viene como si uno estirara la viborita. ¿Está? A ver, acá Sofía pregunta, ¿el valor del coeficiente se puede relacionar con la memoria del proceso? Sí, exacto. En estos AR1 sí, porque hay un único coeficiente. Cuando eso lo querés extender a autorregresivos de mayor orden, ¿quién te va a dar la mayor parte de la memoria? La raíz que tiene mayor módulo, que es la que va a ser dominante a la hora de ver la forma que va a tener el autocorrelograma. Cuanto mayor sea el módulo de la raíz que pesa más, digamos la que tiene mayor módulo y está más cercana a 1, te va a hablar de la mayor memoria que tiene ese proceso. ¿Tá? Entonces acá les quería mostrar cómo otra forma de convergencia se puede dar. Bueno, ahora cerré, no cerré esto. ¿Qué pasa si simulamos un MA? Bueno, voy a simular un MA
cómo sería la función de autocorrelación y la de autocorrelación parcial. La función de autocorrelación de un MA1, ven que acá tengo ρ0, ρ1 y después ya se mete adentro. Y la de la función de autocorrelación parcial se parece más a la de un autorregresivo, porque en realidad es como el espejo. ¿tá? Esta tiene una cadencia más parecida a la de los autorregresivos y esta se corta en el orden del MA. Vamos a ver otro caso. Esto se me enchastró porque se me separó, pero ahora no tengo tiempo de... ¿Qué pasa si tenemos un MA, pero con coeficiente negativo? Ven que acá tenemos el ρ0, el ρ1, después se metió para adentro, tengo un solo coeficiente diferente de 0, o sea, significativo, en este caso es negativo, y después vemos esta convergencia en la función de autocorrelación parcial. ¿Qué pasa si... Lo que les quiero mostrar ahora significa lo siguiente. ¿Se acuerdan que si el proceso era estacionario invertible, yo puedo expresarlo como un MA infinito cuyos coeficientes se llaman psi? Y yo puedo querer, en un momento les mostré cómo calcular los psi. Bueno, si ustedes quieren verificar las cuentas cuando hagan el práctico, que lo que vamos a colgar en breve es el práctico, porque en la próxima clase vamos a hacer toda clase de práctico, y capaz una breve introducción en el R, eso lo hablamos con Federico, pero básicamente van a empezar con el práctico. ¿Qué pasa si generamos por ejemplo, un AR2, lo que acá dice, generame un AR2, cuyos coeficientes sea 0,8 y menos 0,6. Generame 1500 observaciones. Y después pasámelo a un MA. El R, cuando usas la sentencia o la función arma tu MA, lo que hace es te pasa tu AR a un MA. ¿tá? Entonces, bueno, le doy una semilla para empezar la simulación, que en otro caso se la dejaba aleatoria. Acá la fijo para que todo el mundo, si algún día corre esto, todo el mundo lee lo mismo. Y lo genero y lo grafico. Esto que tienen acá graficado son los coeficientes psi. Si ustedes a ese AR2 que se generó lo grafican y hacen la función de autocovarianzas, van a ver que tiene una forma, otros valores, pero una forma parecida a esto porque es la misma ecuación en diferencias que los define. Lo que yo les quería mostrar acá era básicamente cómo es que van quedando los procesos AR y sus correspondientes psi. Les voy a mostrar otro caso. Vamos a generar una semilla, generar el AR2 con coeficiente 0,5 y menos 0,26, hacer el autocorrelograma y el autocorrelograma parcial. Esperen que lo tendría que haber partido, déjenme que escriba para que se puedan ver. Mi mouse es una venganza. Esperen, y yo también soy una venganza con estas cosas. Esperen que lo voy a partir para que se vean los dos puntitos. Entonces, ahora cuando corro, que quiero partir, no me quedó limpio, esperen que lo hago otra vez. Se ve que tengo abiertos 500. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, baja abrir. ¿Les puedo dar 5 minutos de recreo sin que se me vayan? ¿Les puedo dar 5 minutos de recreo mientras voy a hacer esto? ¿Está? Si quieren aprovechar de preguntar alguna cosa o alguna duda, mientras tanto.
Hola. Volví. Qué lástima que no me di cuenta de parar la grabación. Bueno, disculpen, por favor. Entonces, lo que les estaba mostrando era básicamente cómo a través del R se podían ir viendo distintas formas de generar distintos procesos y de esa manera ustedes pueden entrenar en cómo se puede ir viendo las distintas formas de convergencia de los autorregresivos de distinto orden, porque tienen ahí como simularlos, o sea que pueden probar. Yo esto se los cuelgo, este script no lo colgué, pero lo puedo colgar en la página en donde tienen las presentaciones, o hago una hojita que se llama scripts y lo cuelgo, para que ustedes puedan jugar un poquitito e ir viendo las distintas formas, ¿está? El viernes, igual, como les dije, van a trabajar con Federico, así que estaría bueno que nada, si ustedes quieren presentar alguna duda sobre el tema R y demás, aprovechen esa instancia también para hablarla con él. Van a tener las 2 horas para poder trabajar en el práctico, que lo van a necesitar, y también para esto. ¿Alguna duda? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles la siguiente. ¿Se ve la presentación allí? Sí. ¿Cambió? Está. El tema que sigue, una vez que están presentados ante ustedes las distintas formas de los procesos, la forma de identificarlos, la forma de analizar la estacionariedad, es que, y suponiendo que conocemos los valores teóricos de los parámetros, que es el supuesto con el que vamos a trabajar ahora, luego lo vamos a levantar, pero en principio lo que vamos a tratar de que ustedes conozcan es cómo es el proceso de predicción. El proceso de predicción visto desde adentro, de manera que no sea una caja negra en donde cuando ustedes corren el programa, el Gretel, el R o el que fuere, les aparezca solamente los datos y no sepan cómo es el proceso de predicción, todo lo que implica un trabajo de predicción y cuál es el predictor que utilizamos. Entonces, en estos minutos que nos quedan de esta clase que tuvo algunas interrupciones tecnológicas y domésticas, es que vamos a conversar un poquitito sobre este tema que para mí es absolutamente apasionante y que es muy, muy, muy útil. Lo que nosotros vamos a ver, cómo todo este proceso de predicción va a estar asociado a los modelos estocásticos. En este caso, a los modelos ARMA-PQ, o van a ver más adelante ARIMA o SARIMA, digamos, pero a estos procesos univariados que vamos a ver en este curso, que son modelos de tipo lineal, pero sobre todo, lo que me gustaría subrayar así con rojo, con verde, para que ustedes no se olviden, es que está asociado a un modelo de carácter estocástico, no determinístico como les mostré, digamos, al principio de la clase. En lo que sigue del desarrollo vamos a trabajar con algunos supuestos para poder ir de a poquito entendiendo. Vamos a suponer que nosotros conocemos el modelo y el modelo es correcto, ¿tá? Y además conocemos los parámetros del modelo y vamos a suponer que están adecuadamente estimados. Después les vamos a entender por qué todo esto es importante, porque el incumplimiento de cualquiera de estos supuestos agregaría errores al proceso de predicción. ¿Tá? Que es un poco lo que dice la presentación después, ¿no? Si la predicción en general no va a ser el resultado de esto, en donde yo conozca perfectamente el modelo, en donde conozca los parámetros con los que yo estoy trabajando, sean conocidos, si no vamos a
No sé si soy yo, pero no se está escuchando bien. Estimarlos y vamos a poder tener ¿Me escuchás? Ahora sí. ¿Ahora sí se escucha? No sé si era yo, pero en un momento se quedó un poquito pausado. Lo que les digo es que el proceso de predicción, cuando se levantan estos supuestos que inicialmente vamos a trabajar, lo que me va a llevar es a encontrar o a adicionar errores que ya no son producto de los shocks desconocidos, sino que son productos o de la mala especificación del modelo o de la mala estimación del modelo que estimé, por ejemplo. ¿Está? Lo otro que también es importante tener presente, que de hecho convivimos con eso, lo mismo cuando hicieron modelos lineales, lo mismo cuando hicieron econometría 2, y es que la predicción es lo que hoy, en el día de hoy, yo espero que ocurra en el futuro, condicionada a la información pasada. Yo voy a tratar de tener un resultado, ahora vamos a decir qué es ese resultado, un resultado sobre lo que va a ocurrir en el futuro, dado lo que ocurrió en el pasado. Eso es importante, la información pasada es la base sobre la que yo me voy a apoyar para poder hacer mi predicción futura. Y nosotros vamos a concentrarnos en una cosa, en hacer predicciones sobre eventos futuros en base a la aplicación de modelos estadísticos. Uno podría hacer predicciones en base por ejemplo, a juicios, a conjeturas. Esa es una posibilidad. Uno puede hacer conjeturas. Les voy a poner un ejemplo, en donde uno puede hacer una predicción en base a un modelo y también hacer una conjetura. Por ejemplo, si uno quiere hacer la predicción de la trayectoria del Producto Bruto Interno de Uruguay, ¿qué es lo que nos va a pasar en 2021? ¿Qué es lo que esperamos que ocurra con el nivel de actividad en 2021? Va a estar naturalmente asociado a la trayectoria que tome la pandemia, asociado a las medidas de restricción que se tome, asociado a esa crisis sanitaria y económica que se dio en este periodo de tiempo. Pero nosotros no sabemos cuál es la trayectoria de la pandemia, por ejemplo. O sea, no sabemos cuál es la trayectoria futura de todo el año de lo que va a ocurrir con la evolución de los casos y su efecto en el producto. Entonces uno puede hacer una coyuntura, puede pensar y hacer una trayectoria dinámica de lo que espera pueda ser esa trayectoria por fuera del modelo. ¿Tá? Por eso es que digo, se hace una conjetura, no es un modelo, es un trazado, yo digo, va a tener tal y cual efecto en lo que resta del tiempo. Y eso se hace, digamos, se puede hacer en base a un juicio, a una conjetura, pero no sale del modelo. ¿Tá? A eso me refiero de que no todas las proyecciones salen de un modelo determinístico o estocástico. ¿Tá? En este caso va a ser estocástico. Si ustedes no me entienden, me preguntan, ¿tá? Les pido por favor. Hay algunas cosas que importa poner sobre la mesa para entender cómo funciona este proceso de predicción. De acuerdo a un autor que se llama Francis Diebold, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones cuando vamos a hacer predicción con modelos. Lo primero es que tenemos que definir una función de pérdida adecuada. ¿Por qué pasa esto? Porque toda vez que uno haga predicción a través de modelos estocásticos, y es lo que me voy a referir en otras también, pero me voy a referir a esto, uno tiene que tener presente que se va a equivocar. Y que equivocarse tiene un costo. Por ejemplo, si yo hago una predicción sobre la demanda de energía eléctrica para UTE y me quedo muy corta, y la UTE programa toda su producción en base a esa demanda que yo estimé,
¿Qué es lo que va a pasar? Capaz que tenemos apagones. Demanda de energía eléctrica hoy a UTE, y UTE con eso hace su programación. Vamos a tener pérdidas mucho mayor de la que tuvimos. En cualquiera de los dos casos hay costos asociados al error de predicción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, no veo el chat, pero espero que me digan sí. A ver acá, que veo el chat, supuestamente. Bueno, sigo adelante. No estoy viendo el chat. Si vos lo ves, Fede, y alguien pregunta algo, avísame. No. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir una función de pérdida. Y esa definición va a tener implicancias a la hora de que hagamos la evaluación de la predicción. Las predicciones pueden ser usadas como guía para decisiones de energía eléctrica, el ejemplo de, no sé, de la evolución de los casos de COVID para ver el tipo de medidas que se pueden tomar o no, en fin. Y podemos pensar esto como en términos de 4 posibilidades, ¿no? 2 que pueden estar asociadas a qué es lo que ocurre cuando la predicción es correcta, ¿no? Si piensen lo de la demanda, ¿no? La demanda subió, la demanda de energía eléctrica subió o bajó y fue adecuadamente pronosticada. Y otra posibilidad es cuando pronostiqué un aumento, pero en realidad disminuyó. ¿Tá? Cuando la predicción es correcta, en general la pérdida es 0. Pero en los últimos 2 casos que están planteados allí en la presentación, que implican de alguna manera que hubo una predicción equivocada, por ejemplo, de la demanda, ya sea porque sea excesiva o ya sea porque sea insuficiente, implica una pérdida. La pregunta que viene, además de pensar que cada vez que yo hago una predicción y seguro me voy a equivocar, entonces tengo que tenerlo presente, y me voy a preguntar lo siguiente: ¿es el mismo el costo? ¿Es simétrico el costo de equivocarse? ¿Es lo mismo para UTE si yo le digo que haga una proyección de la oferta en base a la demanda que yo le di y se queda corta la demanda y tenemos apagones y demás? ¿O es lo mismo que si yo hago una hago una proyección excesiva de demanda y en realidad lo que hace es generó de más o preparó todo para generar de más y perdió plata? ¿Es lo mismo los costos? No, no son los mismos los costos. En muchas oportunidades, el costo de equivocarte por encima o el costo de equivocarte por abajo no es el mismo. En otras oportunidades sí, el costo es similar si me equivoco de manera de estar, digamos, si mi predicción es insuficiente o si es excesiva. Lo que vamos a ver nosotros, más adelante, es que vamos a tomar una decisión específica sobre eso, y es que vamos a decir, para mí el costo es el mismo, cuando definamos cuál es mi predictor. Quiero que vayan teniendo esas cosas en la cabeza, porque son elementos que me definen cuál es mi predictor. Lo otro que es importante tener en cuenta cuando voy a trabajar con un proceso de predicción, voy a hacer predicción, no una vez y nunca más en la vida, sino ingresar en un proceso de predicción, es definir el objeto de predicción. ¿Qué es lo que voy a predecir? ¿Es una serie de tiempo? ¿Yo voy a predecir las ventas de la empresa o el producto de un país para distintos periodos? ¿Voy a predecir la ocurrencia de un evento? Por ejemplo, pasar lo que dice allí, ¿no? Que la inflación, ¿cuál es la probabilidad de que la inflación sea mayor a 10% el mes que viene? Y yo voy a hacer una predicción sobre esa probabilidad de que pase el 10%. Que esté adentro del rango meta, que es entre 3 y 7, también. Esa es una posible objeto de predicción. Lo otro que puedo predecir es el momento
¿cuándo voy a entrar en el rango meta de inflación? Ese es otro objeto de predicción distinto que predecir la inflación propiamente. ¿Se ve? ¿Lo entienden? Hay distintos objetos de predicción y yo tengo que definir con claridad qué voy a predecir. Voy a predecir el producto, voy a predecir cuánto va a caer el producto, voy a predecir en qué momento va a estar por debajo de 10% la inflación, en qué momento va a estar metido adentro del rango meta, o voy a predecir la probabilidad de que eso ocurra. Son objetos de predicción diferentes y tengo que definirlos con claridad. Lo que nosotros vamos a ver en el curso va a ser orientar nuestra predicción hacia una serie de tiempo. Vamos a dar como resultado los valores para distintos periodos de tiempo. Lo otro es en qué va, otro punto que tenemos que considerar es en qué va a constar el pronóstico, ¿no? Que vamos a realizar. ¿Va a ser un valor razonable? Por ejemplo, el producto en 2020 cayó 6,1%, y eso es un valor esperado. Voy a dar un rango de posibles valores futuros. Por ejemplo, el producto va a caer entre 5,5 y 6,5 para 2020. Y digo va a caer como si no hubiera pasado el 2020, pero hasta la tarde de hoy no sabemos cuánto cayó el producto. Por eso lo tomo como si fuera un hecho futuro. En realidad ya pasó. Pero lo que estamos haciendo es predecir un valor que todavía no está publicado por la fuente. Entonces, voy a decir un rango de predicción. ¿Qué interés tiene dar un rango de predicción? Capaz que me muestra en ese rango, si es acotado, yo les dije, por ejemplo, cae entre 5,5 y 6,1. Capaz que le podía decir, cae. Y el rango es de 0 para atrás, hasta infinito. Y en un caso la incertidumbre está mucho más acotada que en el otro caso. ¿Está? Lo otro que puedo llegar a decir es la distribución de probabilidad completa, ¿no? Yo puedo llegar a decir para cada valor cuál es la probabilidad de que ese valor ocurra de acuerdo a mi predicción. Eso es definir cuál va a ser mi pronóstico. Si yo solamente quiero obtener una predicción en el punto, como les dije, la caída del producto va a ser 6,1 en 2020. Un punto estoy dando. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Es la más limitada de todas, ¿no? Es la información más restringida, porque puedo dar solamente ese punto, puedo dar un rango o puedo dar toda la distribución. A medida que voy dando más información, ¿qué es lo que pasa? Es más complicado comprender la predicción, no solo para los estadísticos o economistas, sino para el público en general. Entonces, muchas veces se elige, acá viene como otro aspecto que es el de la comunicación, se elige hacer una predicción en el punto para poder comunicarla y no se comunica, por ejemplo, el intervalo de confianza, que me da una idea de incertidumbre, de probabilidad de que eso ocurra. ¿Está? Lo que está claro es que van a ocurrir, una cosa que uno tiene que tener presente es que van a ocurrir shocks futuros impredecibles, que van a afectar mi predicción. Por lo tanto, yo no puedo esperar que mi predicción sea exacta, que mi error sea 0. No puedo esperar eso. Es convivir con eso lo que tiene que hacer alguien que hace el ejercicio de predicción. Por lo tanto, si yo sé que me voy a equivocar, ese valor puntual que doy, es poco probable, casi 0, que se cumpla. Aunque yo lo utilice para poder comunicar al resto del mundo, yo tengo que saber con claridad que ese valor puntual no se va a cumplir. Voy a tener un error, grande o chico, pero importa comunicar el error. Por lo tanto, en general, como mínimo, es deseable poder
comunicar también un grado de confianza, o un rango, alguna manera de medir la incertidumbre asociada a la predicción puntual. Les voy a comentar también un hecho, no sé, una anécdota, si ustedes quieren. En febrero, los primeros días de febrero, salió un artículo en El País de un ingeniero que había proyectado, no pronosticado, subrayo la palabra proyectado, del estilo de lo que vimos al principio, había proyectado que la cantidad de casos positivos diarios en Uruguay para fin de febrero podía llegar a los 200 casos. No pasó. En marzo ya estuvimos siempre por encima de los 500, y todavía estamos en marzo, y ya llegamos a puntos de 2.700 o de 1.800. O sea, en su proyección a 30 días quedó totalmente por fuera. En un intercambio con alguien que venía de las ciencias biológicas, yo planteé esta limitación y esa persona me dijo, pero primero que era una proyección, Hay una y pregunta, segundo, ¿se dejó de escuchar? No, te decía que hay una pregunta. A ver, decímela porque no la estoy viendo. La magnitud, si te pregunta Sofía Domingorena, si la magnitud del error está sujeta a cómo se lleva a cabo la predicción. Sí, la magnitud del error está sujeta a que tu modelo no sea el adecuado, a los shocks inesperados que vas a recibir, a los problemas de estimación que tengas, por ejemplo, ¿tá? A que puedan ocurrir quiebres. Y ahora les voy a poner un ejemplo con eso, pero va a estar sometida a un montón de elementos que pueden determinar errores pequeños o pueden determinar errores muy grandes. ¿Tá? Les termino este cuento para decirles una cosa respecto a lo que les venía diciendo de la incertidumbre. En un intercambio que tuve entonces con alguien de ciencias biológicas, le planteé que, bueno, qué lejos estábamos, ¿no?, de la predicción de los 200 casos. Era muy lejos. Y la persona me contestó, pero ese modelo, que además suponía que seguía todo como hasta ese momento, era muy poco probable que se diera eso. Entonces, la pregunta ¿es tan importante la predicción que estás dando como la incertidumbre a la que estás sometido? Si en esa entrevista el ingeniero hubiera dicho que su predicción de que en febrero fin de febrero estábamos en 200 casos otra vez, y hubiera dicho, pero esto tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, es muy distinto a solamente decir, yo espero que, de acuerdo a las proyecciones que hice, que estemos en 200 casos a fin de febrero. ¿Entienden la diferencia? Dar una medida de la incertidumbre a veces en muchas ocasiones es muy importante. Y la otra es la diferencia entre un descreimiento total de lo que estás diciendo y además la utilidad de tu predicción. Piénsenlo todos los días. La verdad es que la meteorología en eso ha sido como muy útil también, ¿no? Ha evolucionado mucho. A vos te dicen que puede llover y la probabilidad con la que va a llover. Si te dicen que puede haber chaparrones, pero la probabilidad de lluvia es 5%, ¿salís con paraguas? Probablemente no. Si te dicen que la probabilidad de lluvia es un 95%, salís con paraguas. Entonces, es muy diferente lo que uno se configura si en un caso que me diga útil, digamos, me es útil, pero lo que me va a determinar es una acción. En cambio, si me dicen que la probabilidad de lluvia es muy alta, siempre el pronóstico es llueve o no llueve, cambia completamente mis decisiones. Entonces, la incertidumbre, la probabilidad de ocurrencia de lo que yo estoy diciendo es fundamental. Entonces, ¿cómo se puede reportar esa incertidumbre? Bueno, hay distintas maneras.
de maneras más sencillas a las maneras más sofisticadas, porque vimos que con la predicción en el punto podemos estar quedando omisos, es más fácil de comunicar, pero tenés limitaciones en este sentido que les estaba comentando del caso que les dije de la proyección, que tenía una probabilidad casi nula de que eso ocurriera. Cuando omitís decirlo, la proyección cobra inutilidad. Por ejemplo, a través de un intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es un rango de valores en los que yo espero que el valor de la serie pueda ubicarse en un futuro. Siempre estoy prediciendo una serie, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a considerar que el producto va a estar, la media es en menos 6,1 y puede estar entre un intervalo inferior de menos 5,5 y un intervalo superior de menos 6, al revés, capaz, ¿no? De menos 6,4. Estoy inventando, ¿está? Bueno, ahí estoy dando un intervalo. Y si yo hago ese modelo con un nivel de significación de 5%, o un nivel de confianza de 5%, de 95% y error de 5%, estoy dando una cierta probabilidad de ocurrencia de eso. Entonces, la dimensión del intervalo está asociada a un nivel de confianza, y si el intervalo es chiquitito, es distinto a si el intervalo es gigante. ¿Tá? Eso también pasa, que me digan, la probabilidad de que llueva puede estar entre 50% y 5%, o mejor dicho, 5% y 50%, me dice o me habla de la incertidumbre que hay sobre esa predicción. O sea, ahí tomaré las decisiones, es como tirar una moneda prácticamente. ¿Tá? Entonces, el intervalo de confianza me va a brindar información, porque me agrega información sobre la incertidumbre. Brinda más información que la predicción en el punto. Es mucho más informativo, dado un intervalo de confianza que incluye la predicción en el punto. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, ¿cómo construimos ese intervalo de confianza? Por ejemplo, acá, en este dibujito, lo que estamos es diciendo, bueno, mi proyección va a ser la que está en la raya roja, va a estar con un intervalo inferior dado por esta raya azul que estoy marcando acá, y el superior con esta otra raya azul. Detrás de hacer esa inferencia, ese intervalo de confianza, estoy suponiendo, y acá lo dibujo, que va a darse una distribución normal, en donde el 95% de probabilidad está adentro del rango que yo estoy dando de predicción, y el 5% va a estar distribuido en las colas. Todo eso está detrás de dar un intervalo de confianza, suponer una distribución, analizar la incertidumbre, y todo esto va a estar asociado a la varianza de tus errores de predicción y, por tanto, al desvío, ¿no? Entonces, en este gráfico que les estoy presentando acá, además, estoy suponiendo simetría en el costo. Es igual, utilizo la misma función de distribución, más menos, ¿no? Más menos para el intervalo inferior, menos para el inferior, más le sumo una cierta cantidad, la misma para el superior. Pero en este gráfico yo les estoy mostrando varias cosas. Les estoy mostrando la predicción en el punto, les estoy mostrando a través de las rayas azules lo que serían los valores que daríamos en el rango, y lo que está dentro sería la distribución, la densidad, que sería la que me da la mayor información. La probabilidad de que te encuentres acá, que te encuentres acá, que te encuentres en este punto, en este y en cada uno de ellos. Pero es mucho más difícil de comunicar eso. Verdaderamente es mucho más difícil de comunicar. Aunque en algunas ocasiones se intenta dar ese salto, voy a terminar con esto, se intenta dar ese salto para poder lograr comunicar acerca de esa distribución que hay atrás. Entonces, por ejemplo, el Banco de Inglaterra diseñó lo que se llama un fan chart para predecir la inflación. Esto que tenemos acá es un fan chart elaborado por CIMBE, cuando CIMBE realiza sus proyecciones de inflación. Entonces, lo que está en rojo, acá en una línea continua, por ejemplo, es el valor observado de la predicción. Lo que viene a partir de esta zona celeste, ¿tá? Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito, que quiero que vean,
ven que no hay una raya, acá que me dé el punto medio de la predicción en el punto no está graficada. Lo que sí está graficado en forma de degradé son los distintos valores y las trayectorias que podría tomar la inflación con distintos niveles de probabilidad. ¿Qué sería esto? Más cercano a estos valores de acá, la probabilidad acumulada es más baja que si estamos en los valores centrales. Entonces, lo que hace justamente esta gráfica es de dibujar para que no te quedes en la cabeza con la idea de la predicción en el punto, sino que te quedes con la idea de distribución. Lo que estamos viendo en estos gráficos es una forma de comunicar esa incertidumbre. Y por eso no hay una raya, no hay un punto en donde tengamos la predicción. Más allá de que se pueda dar en un texto diciendo mi predicción puntual está. Pero lo que quiero mostrarles es que hay diferentes objetos de predicción, diferentes formas de comunicar la incertidumbre y dentro de la comunicación de la incertidumbre hay distintas herramientas. Yo lo puedo hacer contándoles, los puedo hacer con un gráfico de este tipo, los puedo hacer mostrándoles la función de distribución. En todas esas voy a tener niveles de comprensión por parte del público, porque en general no son predicciones para mí, son para alguien. Ese alguien puede tener un mayor expertise o un menor expertise. Y entonces importa muchísimo la forma en cómo se predice. Y cierro me van a quedar otras cosas de predicción que las retomo el lunes que viene, pero quiero mostrarles también otra cosa que es como una observación crítica a esto. Esto que tenemos acá es un informe que hizo, les voy a mostrar, es del GACH, es del área de modelos de ciencias de datos, el 12 de diciembre, cuando nos hicieron la primera advertencia sobre los problemas que podíamos tener si todo seguía como estaba, que podíamos llegar a los 1.500, 1.200 casos a diciembre. Y mostraban este gráfico, no hay números, esto lo pueden bajar de la página del GACH, de Presidencia, y acá nos dice lo siguiente: la predicción basada en la fase exponencial nos indica que tendríamos 600 casos diarios el 23, 440 en Montevideo, y para proyectar la evolución de los casos diarios futuros se utiliza un número R, o sea, lo que están proyectando no es directamente el valor del modelo, o sea, modelizan el valor del número de reproducción, lo desarman y nos dan acá el número de casos, o sea que es un valor no observado, ya es algo que no les comenté hasta ahora, y hicieron una proyección, no predicción, una proyección que pasaba si todo seguía igual, de manera prácticamente determinística, al 31 de diciembre. ¿Tá? Y esto es lo que dieron. No dieron valores, dieron un gráfico, los valores observados están acá en ese gráfico. Ven que acá hay otros gráficos sobre ocupación de CTI y demás. Y para saber la proyección yo tengo que medio que jugar acá con esta escala, ¿no? Que además es de a 500, yo no sé si esto es 1200, 1225, 1250, no tengo ni idea cuál es ese valor. Ninguno de nosotros se enteró cuál es el valor proyectado que salió de esta proyección de los matemáticos del GACH. Después, por otro lado, ellos dicen que, a ver, déjenme mostrar acá, que hicieron un análisis y les había dado que era bastante coincidente las cifras. Estoy mirando acá, si en algún momento, bueno, no lo encuentro ahora, pero lo pueden leer. Que les había dado coincidente. Miren los errores, nosotros no tenemos los valores, pero sí podemos saber cuántas veces se equivocaron. Ven que acá tienen una proyección lineal y un intervalo de confianza. Y vamos a mirar los valores que cayeron afuera del intervalo de confianza. Por ejemplo, está proyectado una revisión de la evaluación, ¿no? Comparar los observados con la predicción. Desde esta fecha son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuáles están afuera del intervalo de confianza? 1, 2, 3 por lo menos.
3 de 10 valores están fuera del intervalo de confianza que planearon. ¿Sabemos el nivel de error? No. Sabemos la probabilidad de equivocarse, que para ese tramo es equivalente a un 30%. Eso por un lado. Y por otro, eso para mí no es un buen indicador de ajuste. Más bien te diría, si en tu modelo te equivocas un 30% de las oportunidades, tiene sus limitaciones. Y en lo otro que les quiero mostrar es la presentación de la predicción. La predicción con un gráfico es útil como visualización, pero la predicción es algo que debe tener datos. Yo no puedo dar un gráfico sin dar el dato. No puedo esperar que yo siga esta rayita y agarre la regla y haga la proporción para darme cuenta los datos, cuántos son las proyecciones. Entonces, a lo que quiero de alguna manera mencionarles en esta primera presentación de la predicción, que es distinto que lo que hacen los matemáticos que hacen proyecciones. ¿Qué diferencia hay entre proyectar y predecir? Proyectar es seguir, como simular, como si todo siguiera igual. Es una especie de escenario. En las proyecciones nosotros vamos a ver que lo que usamos es un predictor. En el caso nuestro, yo les voy a adelantar ahora, pero lo que vamos a ver es que es la esperanza condicional. Es un predictor que va a minimizar un costo de error, que es el error cuadrático medio. Y entonces voy a obtener como resultado la esperanza condicional, la esperanza, lo que yo tengo como el valor que considero esperado para tales y cuales periodos de tiempo. Esto lo vamos a ver en más detalle en las próximas clases. A mí me parece que es absolutamente maravilloso descubrir qué es lo que hay adentro de una proyección, o a través de un gráfico lo que no veo y lo que no puedo concluir. Esto que les muestro de los resultados del GACH, sobre todo es para que uno pueda tener como una conciencia crítica de los elementos necesarios que le tenés que brindar a la población, ya sea que entienda o que no entienda de estadística, sobre lo que tú estás haciendo la predicción. La comunicación es bien importante. Si la persona, ¿para quién es esa información? ¿Solo para el gobierno? ¿Eso es lo que le dieron al presidente? ¿El presidente logra sacar los casos de ahí? ¿Es para la población? Porque ahora ese sí está colgado público. ¿Cómo interpreto yo eso? ¿Tengo que mirar y agarrar una reglita para saber los valores? ¿Es eso lo que quiero? ¿O solamente quiero con esto que la gente tome conciencia que si todo sigue igual y crea en que mi modelo sirve para algo, que si todo sigue igual, en fin de diciembre se iba todo al demonio? No pasó y tampoco se hizo una evaluación de por qué no pasó. Vamos a ver más adelante que cuando hagamos predicción, nuestros errores no son algo que tenga que ocultar, son algo que tengo que exprimir para que me cuenten justamente en qué consistió ese shock, en qué me desvió de lo que yo esperaba. Esa información es valiosísima. La información sobre el error no es algo que uno tenga que ocultar, es algo que uno tiene que aprovechar. Es lo que me ayuda a entender qué es lo que ocurrió con la realidad. ¿Por qué ocurrió algo tan distinto? ¿Qué pasó que está por fuera de lo que yo esperaba? Eso me va a ayudar a comprender el fenómeno. Bueno, espero que se entienda. Les traigo estos ejemplos porque son, para mí, me parece que son interesantes, es información que parcialmente se genera y se da a conocer sobre un tema relevante que, bueno, como ven, nos determina la vida todos los días. Entonces, quería traerles estos ejemplos, y sabiendo que no son predicciones, sino proyecciones. Hay un documento que está en la página del IESTA, que yo escribí sobre todo esto y sobre predicción y sobre la parte de COVID y unos modelos que establecen estas cosas, que los invito a que si les interesa lo puedan leer y si quieren después lo puedo colgar de Leo. Bueno, ¿tienen dudas? Me gustaría escuchar por sus propias voces, si sí o si no. A mí me quedó una duda del R. Sí. Cuando tú seleccionaste creo que fueron 500 observaciones de las 8000, o sea, ¿es Sí. indistinto qué observaciones selecciones, dado que es estacionario?
O sea, ¿te va a dar lo Eh, mismo? En este caso sí, porque era simulado. Entonces, ojo que esto es porque es simulado. Yo simulé muchísimas bajo una cierta función de distribución, ¿no? O sea, los errores eran normales, a partir de eso construí un AR y estoy suponiendo que es estacionario fuerte, en principio, ¿no? Que toda la función de distribución es igual. Me pare donde me pare en la muestra, va a pasar lo mismo con el proceso estocástico. Y además, esta es digamos, justamente un proceso simulado en un análisis de la coyuntura. Si vos esto lo querés hacer para la coyuntura, la interpretación es otra. Yo solo les quería mostrar a ustedes como un pedacito para poder hacer un zoom, digamos, sobre lo que les quería mostrar. Pero eso es posible porque la serie es simulada y yo sé que al ser simulada, las condiciones del proceso estocástico es el mismo en los 8000. Y entonces puedo cortar en cualquier pedazo para mostrarles la función de autocovarianza, que supongo es la misma. Está bárbaro, gracias. En la realidad es otro cantar, porque tenés una muestra cortita, porque ocurren shocks que necesitas interpretar. Acá los shocks, yo sé que son completamente aleatorios porque los creé yo, no los creó la realidad. Los creé cuando dije son normales y tienen media cero y varianza 1. Está perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo tengo Bueno, una consulta, sí, no es de lo que vimos en la clase, es un tema de... Yo estoy haciendo paralelamente con esta materia, al mismo tiempo, muestreo 1, que son en el mismo horario. ¿el mismo horario tiene Es el mismo muestreo? horario, sí, ¿Pero es exacto. del semestre 5? Es del semestre, sí, del semestre 5. El tema es que, bueno, la forma que encontré de poder llevar las dos materias en el mismo horario es ir a una clase un día y a la siguiente clase ir a la clase de la otra. Ya que las dos están grabando las clases. El tema es, a mí me vendría muy bien que antes de tener, o sea, yo no vengo a una clase y a la clase siguiente vengo, poder ver la clase grabada antes de venir. Bueno, dos cosas. Una, yo espero que eso ahora se haya mejorado, porque por lo que les dije la otra vez no tenía manera de que me contactaran, no me habían dado las clases grabadas, ahora me dijeron cómo hacerlo, y entonces si a mí no me las mandan a tiempo la grabación, la puedo obtener y colgárselas. Eso en principio estaría solucionado. Las clases anteriores no tenía ni el contacto de quién hacía ese proceso. Bien. Ahora ya eso lo tengo, así que espero yo poder solucionarlo. Y lo otro es, estaba pensando, yo no tendría problemas de dar clase de 8 a 10 de la mañana, pero se les monta con modelos lineales, ¿verdad? Sí, y yo doy clases de nuevas tecnologías, O bueno, o nuevas tecnologías. de 8 a 10. No tengo posibilidades entonces de darles clase en la mañana, y hacer una clase de tarde temprano tampoco tiene sentido, porque es lo mismo, los que trabajan tampoco no pueden venir. Aunque no se poner en las clases que no sean taller, en realidad por mí, o sea, no habría problema. Digo, Sí, pero se va a montar con otra del séptimo semestre que está prevista que la hagan en la primera hora y después puedan venir a esta clase. ¿Alguno de ustedes hace modelos lineales al mismo tiempo? Pero la que hay anterior, modelos lineales, no es, yo lo estoy haciendo también. Sí. Pero no es hoy, fue ayer modelos lineales. La otra del séptimo semestre es multivariado y también es martes y jueves. Es. Mirá. O sea que una posibilidad podría... no, pero no puedo. No puedo, hoy me fijé, la sala esta yo la tengo reservada de 8 a 10, perdón, de 10 a 12, y antes hay otra, la tiene otro profesor de otra materia de economía, digamos. No puedo usar esta misma sala de 8 a 10. Silvia, una pregunta. Sí. Y en el caso que fuese, o sea, que no entráramos por el Zoom de facultad, tal vez. Sí, eso podría ser. Entramos con toda la dificultad de la grabación del curso. Claro. Sí.
Igual me parece que capaz que es mucho movimiento y todos se acomodaron para ya tener esto claro la clase. Yo creo que teniendo la clase grabada antes de tener la siguiente clase, yo con eso ya me podría arreglar y bueno, yo me organizo a mi manera y no juego el resto. ¿Está? No, me da pena una pena grandísima que se descuelguen y que sean poquitos, pero las presentaciones seguro las tenés en cualquier caso, digamos, si algo ocurriera, pero yo voy a tratar de ver si hoy ya esto está, digamos, si queda disponible en un ratito, la trato de colgar, ¿está? Pero las presentaciones seguro que van a estar, digamos, bastante inmediatamente después de la clase. Por ejemplo, ahora ya está la de predicción, que es para la clase del lunes. No tenemos el práctico, eso lo vamos a corregir ahora, a incluir el práctico 1 entre hoy y mañana, para que tengan disponible el práctico 1. Pero ahí sí, en las clases prácticas, que igual van a quedar grabadas también, ¿no? Estaría bueno que pudieran organizarse para venir para preguntarle a Federico. Pero van a quedar grabadas también, ¿está? Igual pueden escribir, igual pueden... A ver, todo lo que ustedes necesiten para que no se descuelguen del curso, yo estoy redispuesta, ¿está? Una vez que empezamos, para mí dar la clase para 1, para 2 o para 5 o para 25 es lo mismo, y prefiero obviamente que no se vayan, que estén con nosotros en la clase. Claro. ¿Está? No, mi intención es llevar el curso y hacerlo, y bueno, voy a tener esa dificultad de llevar las dos materias al mismo tiempo, en el mismo horario, pero bueno, me facilitan mucho las clases grabadas y creo que venir a una clase por semana es mejor que no venir a ninguna. No. Muchas gracias. Bueno, muy bien, los saludo a todos y nos vemos el viernes. Una recomendación Gracias. más respecto a una pregunta que habían hecho Sí. de lo del error del modelo y eso, que, o sea, no es específicamente el libro de serie de tiempo, ¿no? Pero está como muy bien explicado este tema de errores en el modelo. Por ejemplo, en el libro del Elements of Statistical Learning, en el capítulo, creo que es el capítulo introductorio, ya como que presenta esto de errores de... O sea, cuando modelás algo, supones un modelo, si es que es paramétrico o no, y está como posibles errores. No es de series de tiempo el libro, ¿no? Pero como que está buena esa parte y después también habla del trade-off sesgo varianza y todo, que también creo que, o sea, juega en series, ¿no? Tal vez como puede ser como un anexo. Buenas. Ah, buenísimo, Buenas. gracias. Bueno, saludos, nos vemos. Luego. Nos vemos, Chao, gracias. gracias. Chao.